La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, póngase de pie. Vamos a buscar Hechos, capítulo 4, verso 13. Por favor, si me quiere acompañar, busque su Biblia. Hechos 4, verso 13. Por favor, Juan, si eres tan amable. Hechos 4, verso 13. ¿Qué dice la poderosa palabra del Señor? ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Lo quiere leer conmigo? Y por acá, ¿no lo quiere leer conmigo? ¿Lo quiere leer conmigo? Muy bien. ¿Qué dice la poderosa palabra del Señor? Entonces, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de qué, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Entonces, viendo el denuedo de quién, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. No se siente. Bendice tu palabra, mi Señor. Permite que pueda ser oída y aplicada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hace par de domingos veníamos hablando de lo que Jesús hizo cuando entró a la sinagoga y sacó del rollo el libro donde hacía referencia a Isaías, y él mismo decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Así es que cuando vemos este verso de los Hechos 4, capítulo 13, nos damos cuenta que el año agradable del Señor es cualquier día en el cual tú y yo recibimos a Cristo y Él transformó nuestras vidas. Cuando vamos al libro de Lucas, y si usted quiere, por favor, búsquelo conmigo, y hacemos referencia al verso 4, nos damos cuenta que en el verso 4:38, este hombre llamado Pedro recibió una visita antes de hablar con denuedo la poderosa palabra del Señor. Y esa visita en Lucas capítulo 4, verso 38, fue una visita muy particular. Dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma. Tenía fiebre. Bendice el Señor a la suegra. Yo voy a ser suegra algún día, ¿sabe? Muy bien. Muy bien. Y dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma. Y dice la Biblia que dice la Biblia que Jesús entró a la casa de Pedro. ¿Y qué hizo? Tocó a la suegra. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que su suegra fue sanada. Otro momento importante que quiero resaltar antes de volver al verso del cual es la referencia de nuestra predicación, se encuentra en Lucas capítulo 5. Vamos a buscar el verso 9. Dice la Biblia que estaba Cristo y dos de sus discípulos, incluyendo Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo. Y dice la Biblia que Jesús le salió al encuentro a Pedro. Y relata Lucas, el médico Lucas, que entre las barcas que habían localizadas en aquel lugar, Cristo eligió la barca donde estaba Pedro. Y desde esa barca dice la Biblia que no solamente entró, sino que también predicó y exhortó a las multitudes que estaban allí con él. Y luego relata el relato bíblico que le dijo a Pedro: adiós, ¿dónde están las redes? Pues ya las guardé. Y él le dijo: no, boga mar adentro. Y dice la Biblia que Pedro le dijo: bueno, pero si es que no hemos pescado nada, además ya hemos terminado.
Y le dijo el Señor, tira la red. Y usted sabe el relato bíblico, la cosecha de peces fue enorme. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo en el verso 10? No temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué yo por qué yo quisiera darle este relato bíblico antes de movernos al verso del cual estamos haciendo referencia? Porque cuando tú y yo tenemos resultados extraordinarios en el Señor, viene como resultado de una experiencia extraordinaria cuando Cristo entra a mi casa. Para yo poder tener el poder y la autoridad que se me ha otorgado a través del encuentro con Cristo, yo tengo que permitir que el caballero de la cruz entre a mi vida. Lucas 5 relata una experiencia de un hombre sencillo que era pescador. Estuvo pescando toda la noche y no había pescado nada. Ya estaba lavando las redes. La profesión de Simón no era médico. Su profesión no era representante de ventas o tal vez instalador de aire o vendedor de algún servicio o médico. No. La Biblia dice que él era un hombre particular que era pescador. Juan y Jacobo, Juan, Simón y Jacobo eran pescadores. Si alguien podría saber de lo que era la pesca, eran estos tres hombres que habían dedicado su vida a la pesca. Sin embargo, el encuentro de Jesús con Simón fue uno particular. Ya él lo conocía. Al verlo por primera vez, había Cristo declarado: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora tú serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. Así es que a mí me encanta este encuentro, porque el encuentro con Cristo hace a los hombres nuevos. No solamente hizo un hombre nuevo de Pedro, sino que le cambió su nombre. Me encanta, porque a mí me encanta hacer mucha referencia, y usted lo sabe, al nacimiento que tenemos que tener todos de espíritu. Si bien es cierto que tú y yo nacimos en la carne trae consigo misma muerte, porque en la carne tú y yo tenemos etiqueta de expiración. Pero ciertamente cuando fuimos nacidos de espíritu, nacimos para la eternidad. Dios se amistó conmigo y me dio un nombre nuevo. Así es que el Dios en el cual le servimos conoce nuestro origen. Él sabe mi cuadro genético y el tuyo. Él sabe quién es papá y quién es mamá. Él sabe dónde tú naciste. Él lo sabe todo. Sin embargo, a Él se place ejecutar su plan perfecto, abriendo un camino nuevo en el Gólgota para ti y para mí. Y lo más extraordinario de ese camino que describe la poderosa palabra de Dios es que ese camino que se abrió en el Gólgota se convirtió en algo personal para mí. Ese camino que se abrió en el Gólgota se abrió para todos y por todos, pero se abrió para Vanessa, se abrió para ti, porque Dios es un Dios particular que está interesado en el hombre. Qué bueno que para Dios yo no soy un número más. Para Dios el seguro social no importa. Él me dio un nombre nuevo. Yo no soy un número más para Dios.
relata el médico Lucas que habían 2 barcas, y ya hicimos referencia. Se dirigían hacia el lago de Genesaret. Y desde allí Jesús estaba hablando a una multitud. Y como les relaté en la Biblia, la barca que Cristo utilizó para hablarle a la multitud era la barca de Pedro, porque Dios es un Dios personal. Y luego que terminó de predicar, le dijo, ¿qué le dijo? Pedrito, boga mar adentro. Y me imagino que Pedro, aunque no lo dice la Biblia, diría, pero si este tipo es carpintero, yo me meto en los asuntos de carpintería. Cuando yo voy al taller del maestro, me pongo a opinar si el mueble le quedó derechito. ¿Qué hace este tipo mandándome a mí a bogar mal adentro si el tipo nunca ha hecho una red? Si alguien sabe de la dirección de los vientos, soy yo. Si alguien sabe de los pies de las olas, soy yo. Si alguien sabe dónde están los peces, soy yo, porque esta es mi profesión. Esto es lo que yo sé hacer. Yo no necesito ayuda. Yo soy un experto. Si ves, me he dedicado a eso toda mi vida. Sin embargo, Pedro decidió creer y obedecer a aquel hombre que le había dado un nombre nuevo. Y usted conoce el relato bíblico. Al tirar la red, ocurrió en aquel lugar un milagro extraordinario, en donde hubo una de las pescas más milagrosas que no tuvo la intervención humana, simplemente milagrosa, de un Dios que quería transformar la vida de Pedro en un ganador de almas. ¿Qué aplicación yo puedo sacar de esto para mi vida? Primero, Dios lo sabe todo. Cuando entró a la casa para tocar la suegra de Pedro, entró a su casa porque Dios es un Dios personal. Entró a su casa porque Dios nos ama. Entró a su casa porque Dios está interesado en ser parte integral de tu vida. Dios no es un Dios lejano. Cuando yo me levanto así con el sol, usted se levanta y no se levanta muy bonito, o se levanta bonito. Yo no, yo me levanto bella, claro. Cuando usted se levanta y busca los espejuelos y se tropieza con todo, el Señor está contigo. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy segura en Él desde el día en que lo confesé. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Dios es un Dios personal. Pero no solamente se metió a la casa de Pedro, se metió también a su trabajo. ¿O no se metió a su trabajo? Se metió a su trabajo porque se metió en el bote y también se antojó de tirar la red. Y da la casualidad que tuvo la mejor pesca de toda la vida de Pedro. Dios quiere estar presente en todas las áreas de tu vida. Él desea que tú seas más que un simple adorador. Él desea que tú tengas intimidad con Él, que le conozcas, que le sirvas. Él quiere llenarlo todo. Y yo voy a hacer un paréntesis para decirle lo siguiente. Uno de los errores más grandes que cometemos los creyentes es que cuando nosotros nos metemos al Señor en todo. Y me explico. Cuando usted siente que tiene el control de las cosas y que se lo sabe todo. Este trabajo ¿para qué yo voy a orar? Sí, ya yo tengo ese trabajo cuadrado. Miren, ponchar los papeles. Viene el otro. Yo no necesito ayuda de Dios en mi trabajo.
Yo no necesito ayuda de Dios para limpiar la casa. Yo no necesito ayuda de Dios para bregar con los muchachos. En estas áreas tú no tienes que entrar porque ya yo me conozco el libreto y sé cómo tengo que hacer todas las cosas. Dios quiere entrar en aquellas cosas que tú entiendes que no le necesitas. Permite que Dios entre en toda tu vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él te exaltará. Entrégale al Señor todo. Entrégale al Señor desde que te levantas. Estos pies son tuyos. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo comer. Gracias porque mi sistema funciona. Gracias porque en este día me has dado la vida y hoy tengo la capacidad de ser en ti. Hoy yo tengo la oportunidad de impactar al mundo para Cristo. Este es el día que hizo el Señor. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Punto número 2. A Cristo le agrada que lo reconozcamos en todo y seamos obedientes. Yo recuerdo muchas veces que había unas palabritas que mami me decía que a mí como que no me gustaban. No sé si a usted le pasó, pero usted sabe que nosotros, hay dos etapas en la vida en las cuales uno dice ¿y por qué? Una es cuando uno es pequeño que lo quiere saber todo, pero la otra es porque estamos desafiando a la autoridad, ¿verdad que sí? Ustedes nunca dijeron ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues hoy no puedes ir. No, hoy no. Pero ¿y por qué no? Porque yo quiero ir. Y a veces los padres caen en la encerrona y al final dicen, porque lo digo yo, y se acabó. Usted nunca lo ha dicho. Y los que son jóvenes algún día lo dirán. Cuestión de tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Qué difícil es eso, ¿verdad? Así es que el Señor no le interesa que nosotros le digamos ¿y por qué? El Señor se agrada de que nosotros hagamos su voluntad. Dice la Biblia que el obedecer siempre será mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que los cebos carneros. ¿De qué me vale a mí traer todos los sacrificios, le decía Dios al pueblo, si tu corazón está lejos de mí? Si dices que me amas en el templo, si cargas una Biblia de 7 pies debajo del brazo y cuando salimos del portón nuestra vida se aleja de lo que es vivir en comunión, en común unión con nuestro Hacedor. A veces también sentamos al Señor en el banco de los acusados diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ante la soberanía de un Dios del cual yo estoy convencida que es bueno, solo me resta creer. Por eso Habacuc dijo, el justo, ¿dónde están los justos? El justo por la vivirá. Eso se merece un aplauso al Señor. Punto número 3 y estamos terminando. La disposición de bendecirnos siempre la tiene Dios. No solamente Él entró a su casa, no solamente se metió a sus áreas de expertise, que es su trabajo, y le enseñó a Pedro que él era el mejor pescador que él lo sabía todo, sino también le cambió su norte, le dio una nueva profesión. ¿Cuál le dio? Ganador de almas. Ese Dios que tú le sirves entró a tu casa.
Ese Dios que yo le sirvo entró a mi trabajo. Ese Dios que yo le sirvo está presente conmigo todos los días de mi vida. Ese Dios el cual ama tu alma, que te dio un nombre nuevo, te comisionó para que tú y yo publiquemos las grandezas del Evangelio. Cuando nos dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el Evangelio a los vecinos, a la gente que me cae bien, cuando me siento bien, cuando no estoy ocupado, cuando las prioridades me cambian, cuando no tengo deseo de ir a la iglesia, porque ¿qué dice? Ir y predicar el Evangelio de la paz ¿a quién? A toda criatura. Lo mismo le ocurrió a Isaías cuando fue pasado por sus labios el carbón encendido y dijo: ay de mí que soy muerto, que siendo un hombre pecador han visto mis ojos al Rey y Señor. Qué bueno es saber que Dios se acordó de mí. Qué bueno es saber que mi Dios personal entra conmigo en intimidad. Qué bueno es saber que en mi casa yo no estoy solo. Qué bueno que Dios se interesa en todas las áreas de mi vida. Qué bueno es saber que yo tengo al Señor de mi lado. Qué bueno es saber que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Qué bueno es saber que hay una mansión que me espera en el cielo. Pero mientras ese día llega, mi responsabilidad de ser ganador de almas para el reino. Con esto termino. Lo más importante es que la convicción de ese arrepentimiento que me llegó al Gólgota a buscar perdón fue más grande que un cargo de conciencia. Lo que me llevó a ti y a mí al Gólgota fue más que una experiencia catapultada por una película de Hollywood. Fue más que una película que te hizo llorar. Fue más que alguien que te haya dicho que tú necesitabas arrepentimiento. Fue más que el conocimiento de tal vez tener un infierno que me esperaba. ¿Qué fue lo que me llevó al Gólgota? Al Gólgota yo fui cuando reconocí que yo necesitaba a Cristo. Al Gólgota yo fui no porque tenía miedo, fui porque encontré la paz que yo necesitaba. Fui al Gólgota a ser salvada porque quería ser transformada. Fui al Gólgota porque creía el anuncio del Evangelio de la paz. Fui al Gólgota porque vi a miles de hombres y mujeres que eran cambiados y transformados por el caballero de la cruz. Fui limpia, fui salvada, fui cambiada, recibí un nombre nuevo, entró a mi casa, entró a mi trabajo, entró a mi vida, ha cuidado de mis hijos y ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Yo lo obedezco porque lo amo y aquellos que no lo obedecen no le aman. Fui al Gólgota por amor. Y en el Gólgota encontré vida, encontré esperanza, encontré lo que mi alma necesitaba. Y con el tiempo
he aprendido que la vida del Evangelio no es color de rosas. He aprendido que tenemos que vivir en una lucha constante contra quien fui y mi carne. Viviré en una lucha entre lo que me rodea del mundo y el cielo. Pero yo estoy lista porque yo estoy segura a quien yo le sirvo. Cuídate de ti mismo. Cuídate porque el destructor ha subido para destruirnos, pero con nosotros está el poderoso gigante. La buena noticia es que tú y yo estamos fundamentados y firmes en la roca eterna. Termino nuevamente con el verso con el que comencé. Hechos 4:13. Entonces viendo con denuedo a Pedro y a Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira lo que ha hecho el Señor. Mira lo que ha hecho Dios en mí. Mira lo que ha hecho Dios en ti. Ese es el objeto de nuestra adoración. A ese es que tú le sirves. Ese es el objeto de tu fidelidad. Sal y dile a otros lo que Dios ha hecho contigo. Pídele a Dios la valentía para buscar la libertad que te hizo libre y para poder anunciarle al mundo lo que hizo el Señor por ti. Ama el Evangelio no porque te lo hayan dicho, no porque solamente ves lo que ha hecho Dios a través de su palabra. Ámalo porque tú has probado y sabes que en Él hay esperanza. Amamos al Señor por nuestra convicción. Él es el fundamento de nuestra fe. El Hijo del Hombre vino para cumplir. Y ese pleró cuando dijo: hoy se cumple esta palabra entre vosotros. El cumplimiento, pleró, no es otra cosa que la pieza que tú y yo necesitábamos para encontrarnos con el Señor. Esa pieza es Cristo. Así es que desde que le recibí, mi vida está completa. Y solamente espero aquel día en que esos cielos se van a abrir y el Hijo del Hombre vendrá a buscar su iglesia. Cuando conocemos, como lo hizo Pedro, el fundamento de nuestra fe, nada nos puede mover. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios si estás fundamentado en Cristo. En esta mañana, Dios nos invita a ser plantados en la roca. Dios nos invita a ser hombres y mujeres verdaderos. El Dios que entró a tu casa, que entró a tu vida y que entró a tu trabajo, es un Dios personal y Él es el dueño de todo y de todos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Mientras los muchachos de Suarat suben, a mí me gustaría hacer un llamado para aquellas vidas que no conocen al Señor. Si en esta mañana has escuchado la palabra y has entendido el mensaje, el altar está abierto. Hoy es día de reconciliación. Hoy es una hermosa oportunidad para que Cristo entre a tu vida. Él entró a la casa de Pedro, hizo todo nuevo.
Él quiere entrar a tu corazón hoy. No salgas de este lugar sin Cristo. El mundo continúa con su afán. El mundo continúa moviéndose a prisa. Pero no estamos hablando de la vida del mundo, estamos hablando de tu alma. Tú en esta mañana necesitas a Cristo. Y sin Cristo no serás feliz. Él es el fundamento de mi vida. Y en esta mañana tú necesitas un encuentro con Cristo. Y la iglesia me ayuda a orar. Dale una oportunidad a Cristo en esta mañana. Él quiere hacerte bien. ¿Quién me dice en esta mañana, pastora? Y levanta la mano. Y me dice, pastora, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo. ¿Quién en esta mañana quiere recibir a Cristo? Te estoy esperando y te voy a dar 10 segundos. Y los 10 segundos comienzan ahora. No salgas de este lugar sin Cristo. No salgas de este lugar sin reconocerlo como tu Dios y como tu Señor. Y el altar está abierto porque Él quiere salvarte. 4 segundos más. La iglesia me ayuda a orar. Se mueve el Espíritu de Dios. No salgas de este lugar. ¿Cómo tú puedes vivir sin Cristo? En esta hora te ofrezco la vida de Dios para que vivas. Sangre que se derramó en el madero para perdón de pecados. Llévatelo hoy para tu casa. Deja que entre en tu casa y en tu vida. Recíbelo hoy. Recibe a Cristo. No te vayas de este lugar sin Él. 3 segundos más y estoy esperando por ti. Espíritu de Dios, tócalos. Si hay alguien en esta mañana que no te conoce, tócale. El altar está abierto y yo te estoy esperando. Te estoy esperando. No salgas de aquí sin Cristo. Dios bendiga. Qué bueno, he estado esperando por ti. Vente. Vamos a dar un aplauso. Vente por acá. Qué bueno. Forma de pensar. 2 segundos más, no salgas de este lugar sin Cristo. Vente misma para que no estés solita. 1 segundo más. 1 segundo más. No salgas sin Cristo. Y cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Para todos es la salvación. 1 segundo más. No salgas sin Cristo. Aleluya. No salgas de este lugar sin Él. Oh Espíritu Santo, tócalos. Toca las vidas que no te conocen. El altar está abierto. Medio segundo más. No salgas sin Cristo. No salgas sin el Señor. ¿Cómo puedes vivir sin Cristo? En Él está la vida. Te ofrezco la vida hoy para que vivas. No salgas de este lugar. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propios. Vamos a ponernos en sus pies, por favor. Párese, hermano. Ya casi nos vamos. Ni mi forma de pensar. Él es el fundamento de tu fe. Imítalo en su muerte y en su resurrección. Que no haya otra meta en tu vida que no sea parecerte a Cristo. Parécete a Cristo. Revístete de su fuerza, de su poder. Él quiere ser el fundamento de tu vida.
quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Nos vamos. Y en esta oración final, quiero exhortarte que esta palabra haga vida en ti. Cuando en Hechos 13 dice, y les reconocían que había estado con Jesús. Todo aquel que mencione el nombre de Jesús pueda afirmar cuando vea tu vida, cuando vea tus acciones y cuando vea todo lo que tú haces, que la gente y el mundo afirme, ese ha estado con Jesús. Ese ha estado con Jesús. Ese ha estado con Jesús. Que desde el día de hoy nuestros actos y todo lo que hagamos les La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.